Amigos de RPM, bienvenidos una vez más a este encuentro con el automovilismo final de campeonato. Ya se ha cumplido la 7ª fecha y ya están todos los campeones de todas las categorías. Y en esta oportunidad nosotros le vamos a brindar lo que dejó el turismo pista santacruceño, que tuvo fecha doble en lo que hace a la performance, ya que tuvo pilotos titulares y pilotos invitados, con algunas variantes, la verdad, para mirar, para ver qué fue lo que pasó en cada una de estas dos carreras del turismo pista santacruceño. También se le hizo un homenaje, un reconocimiento a Tiago Martínez, campeón del turismo pista clase 3 a nivel nacional, y el Automóvil Club, bueno, hizo lo propio, este reconocimiento a la labor que cumplió nuestro representante santacruceño, riogalleguense, a nivel nacional. También lo tendremos en este programa. Así que bueno, estas son las alternativas que manejamos para esta fecha. Se viene la Navidad, por supuesto nosotros le queremos enviar un saludo grande a todos ustedes y que por supuesto pasen un feliz día en familia, por supuesto con amigos, con todos aquellos seres queridos y cercanos que tienen por supuesto cada uno de ustedes. Así que felicidades por esta Navidad. Y nosotros, como siempre, seguiremos con RPM la próxima semana. Vamos a hacer la pausa y venimos con TPS titulares en esta primera parte del programa. Gomería La Ruta, servicio integral, auxilio mecánico, autoelevador, freno, masas, electricidad. Estamos en Necochea, esquina de Alberto Juan Barc, de lunes a lunes de 8 a 22 horas. Celular 02966 552344 o 584237. Email laruta.serviciosespeciales@hotmail.com. Río Gallegos. José Luis Baños SRL, todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL, materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunicate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652. Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. Rectivial SRL. Tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. Quimba Minuto y Quimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial.
Cambias de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Kimba repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Sarsfield 384, Río Gallegos. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herrajes para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966-432-367 y 02966-427-334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. ¡Qué momento! ¡Qué momentito! 44 sabores únicos en calidad y sabor. Delivery 422-008, Sapiola 595. El número 1 de los helados presenta al piloto Pole Position. Bueno, Fede, me imagino la alegría de haber clavado la pole en esta primera vez, ¿no? Hola Tuki, bueno, sí, gracias por la nota. Sí, re contento, la verdad. Re contento. Lo veníamos buscando hace bastantes carreras ya. Estábamos cerca porque estábamos andando ahí, pero no se da. Así que ahora re contento, agradecerle al equipo que son los que hacen que pase esto, porque son los que laburan todo el tiempo, a mi viejo, que es el que arma todo este circo, a los que nos dan una mano, a Marco, a Lean, y nada, agradecer nomás. Bueno, todo lo que se busca finalmente llega, ¿no? Y creo que fue una vuelta más que redonda. Sí, salió una linda vuelta. Un poco alto lo que habíamos hecho hoy a la mañana, faltaron un poco los rápidos también que se fueron para atrás, pero nada, nosotros estamos metidos en nosotros nada más y nada, tratar de redondearlo mejor el fin de semana para que llegue lo que buscamos, ¿no? Bueno, carrera doble, ¿qué se espera? Y nada, la verdad queremos llevarnos el 1-2. Vinimos a eso, vamos a echar todo para que pase eso. Así que nada, a esperar que llegue la hora de correr y bueno, que salga lo mejor posible. Como siempre lo decimos, una vuelta por ahí la mete cualquiera. El tema es tener la continuidad en la pista que refleje eso, ¿no? Claro, no olvídate que bueno, después una vez que salimos son carreras de auto y nunca se sabe lo que va a pasar, pero nada, nosotros estamos concentrados para quedarnos donde vamos a largar, así que vamos a intentar hacer eso. Bueno, felicitaciones y buenas carreras. Bueno, muchísimas gracias, déjame mandarle un saludo a mi novia que es el cumpleaños hoy, así que bueno. Lindo regalo le hiciste. Sí, se lo regalamos. Vamos a tener que jugarnos con otra cosa igual, pero algún regalito, pero nada, se lo dedico a ella, así que nada, muchas gracias. Felicitaciones. Vale, Tuki, gracias. ¡Qué momento! ¡Qué momentito! 44 sabores únicos en calidad y sabor. Delivery 422-008, Sapiola 595. El número 1 de los helados presentó al piloto Pole Position. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada,
en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sancos Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Salida a la pista del Turismo Pista Santacruceño, final titulares en esta oportunidad, en esta séptima fecha 2022, última fecha del campeonato, con la variante que en este caso hubo carrera de pilotos titulares y de pilotos invitados. No hicieron las series habituales durante toda la temporada y al tener esta fecha doble con pilotos invitados. Vamos a decirle que a lo largo de la temporada fueron 16 los pilotos que participaron en el Turismo Pista Santacruceño, con diversos resultados, pero que de todas maneras, alcanzaron a sumar esa cantidad de pilotos a lo largo de la temporada 2022, que obviamente estaba en disputa el título de esta categoría. Allí está la grilla de partida con un Federico Luques que hizo la pole en esta oportunidad, algo que ya venía siendo buscado y que en esta última fecha se le dio. Aquí el auto verde de Federico Luques en la primera posición, segundo Emiliano González, tercero Agustín Vargas, cuarto Brian Alborsen, quinto Martín López, sexto Pablo Monte. Séptimo lugar Enrique Cárcamo, octavo Martín Mazorga, noveno Pablo Collazo padre, décimo Julio Collazo, 11 Alberto Mayada y 12 Pablo Collazo hijo. Esta fue la forma en que se lanzó esta carrera, que se llevó a cabo en 13 vueltas, con un Federico Luque con el auto verde en la primera posición, que mantuvo desde el principio, desde el inicio de esta carrera y a lo largo de toda la competencia. Lo vemos muy parejo todos los autos, porque en definitiva, como lo vemos allí en esta primera instancia, en la curva número 2, mantenía la posición Federico, segundo Emiliano, tercero Vargas, cuarto Alborsen y el resto de los pilotos que querían obviamente ir para adelante, como Pablo Collazo padre, que también estaba tratando de ir hacia adelante y sumarse obviamente a este pelotón. Lo cierto es que el campeonato estaba peleado por Emiliano González, que tenía 121 puntos y medio al inicio de esta competencia, seguido de Agustín Vargas, que tenía 74 puntos y medio, teniendo en cuenta que el puntaje era puntaje y medio, había que ver qué pasaba en la competencia, Cuando menos se espera, surgen novedades. Fíjese que Emiliano González, para llegar con esta ventaja, tuvo 3 triunfos y 3 segundos puestos en lo que hace a la sumatoria de la temporada. Ahí sacó ventaja con un Agustín Vargas que fue más desparejo en ese sentido, y en todo caso, había que ver, y como siempre se dice, hay que correr las carreras y ver qué es lo que pasa. Pero lo cierto es que venía Martín López, se va afuera allí, Pablo Monte con dificultades en la entrada de la 2, el auto 111 de Julio Collazo estaba prendido también allí con Cárcamo y con Collazo padre para esta competencia, formándose 2 pelotones, el 4 que iban en busca de la punta, otros 4 que iban por el quinto puesto, en este caso, de acuerdo a lo que se ve en las imágenes. Mayorga con el auto celeste estaba más alejado de esta pelea que venían llevando los pilotos. En lo que hace a la carrera en sí misma, ya lo vimos a Martín López, que se fue afuera allí y solamente un giro alcanzó a dar en esta competencia. Otro que giró poco fue Enrique Cárcamo, con 3 vueltas al trazado, y también Martín Mayorga, que dio 5 vueltas. Y las dificultades, como decía, las carreras hay que correrlas y ver qué es lo que pasa. Lo cierto es que Federico Luques con el auto verde estaba puntero, Emiliano González segundo, tercero Agustín Vargas, cuarto Brian Alborsen, pero allá por la 10ª vuelta hizo abandono de la competencia, se le venía rompiendo el motor Emiliano González. Entonces, allí estaba la esperanza de Vargas, obviamente, de poder descontar
y estar viendo qué pasaba con ese auto en la carrera de invitados también. Pero bueno, la ventaja era grande, así que finalmente, más allá de los cambios que hubieron en la competencia, tras las vueltas que se dieron, vamos a decir que cuando abandonó Emiliano González, allá por la 10ª vuelta, como dijimos, atrás venía la pelea entre Vargas y Alborsen, que finalmente Alborsen se pudo hacer de la posición de Vargas. Pero obviamente forman equipo, ampliamente conocidos de siempre, y le cedió la posición a Alborsen, a pesar de haberlo pasado bien. Le cedió la posición a Vargas para que pudiera sumar un par de puntos más y siguiera en la contienda por el título 2022 del turismo pista santacruceño. Con un Federico Luques firme en la punta de la competencia, fíjese que vuelta tras vuelta va pasando más o menos y la distancia se va manteniendo parejo, los autos, el rendimiento. Acá Collazo ya venía quinto, el otro Collazo también, Pablo Monte estaba empendido en la lucha con Julio Collazo, y allí un toquecito, un poquito de chapa, como suele decirse, y una carrera que fue intensa bajo todo punto de vista. De los 11 pilotos, 10 finalmente dieron los 13 giros que estaba estipulado, y el abandono de Emiliano González allá por la vuelta número 10, como dijimos, y ver qué era lo que pasaba con el campeonato. Antes del inicio de la competencia, 121 puntos y medio tenía Emiliano González contra 74 puntos y medio, lo que hace que la diferencia fuera grande, más allá del puntaje y medio que tenía estas dos carreras del turismo pista santacruceño. Luego estaba Federico Luques con 72 puntos y medio, y más alejado Brian Alborsen con 53 puntos y medio y Enrique Cárcamo con 52 unidades. Allí Alborsen ya obviamente dio cuenta de Vargas, y que después, como dijimos, le cedió la posición al llegar a la bajada de la bandera. Interesante, como siempre, el turismo pista en lo que hace al espectáculo, más allá de que no haya cambiado mucho la fisonomía de la carrera. Vemos cómo siempre está latente de que algo pase, y en este caso, bueno, fue lo que pasó, ¿no? Le ganó la posición Alborsen a Vargas, y luego, como dijimos, se la cedió para que sumara un par de puntos más, ya que estaba en la pelea por el campeonato. Atrás venía Collazo, venía Pablo Monte, Julio Collazo más alejado. Ya iban quedando pocos autos en la pista para cumplimentar lo que iba a ser la carrera. 7 autos finalmente terminaron con esta competencia, de los 11 que habían iniciado esta carrera. Bueno, así que bueno, vemos pasar el transcurso de las vueltas, mientras vemos como ya Emiliano González ya desapareció de esta lucha, haciendo abandono de la carrera. Así viene Collazo, y vemos cómo allí se abandona precisamente Emiliano González en la vuelta 10 de la carrera. Hay que correr, como siempre, ¿no? Y después hay que sacar cuentas a ver qué es lo que pasa. Con ventaja Federico Luques, auto verde, y también Vargas tratando de recuperar lo que tenía, y que finalmente se lo cedió a Alborsen para la bajada de la bandera. Aquí venía también la otra lucha entre Collazo, Pablo y Pablo Monte, que estaban para ver quién se quedaba con un mejor lugar, y que de hecho, tras la bajada de la bandera, le correspondió el cuarto lugar a Pablo Monte en una carrera intensa, con pocos vehículos, pero bueno, terminaron 7 nada más, como dijimos, pero quedó demostrado que andan mucho y muy bien estos autos. Buena ventaja de Federico Luque, fíjese, el segundo recién aparece ahí, que es Alborsen todavía, y Vargas, que está tratando de arrimarse a Alborsen para recuperar lo que había sido de él en un momento de la carrera. Y esta otra lucha, ¿no? Pablo Montes, sabiéndolo cerca a Collazo Pablo, también trató de arrimar, obviamente, como para ganar un puesto más y quedarse con la cuarta posición a la hora de la bajada de la bandera. Hubo recargo a los autos 10 y 114 en esta competencia. Alberto Mayada
y al auto de Pablo Collazo por falsa largada, eso al inicio de la competencia. Allí vemos ya el desarrollo prácticamente del final de la carrera, mientras Pablo Monte todavía busca arrimarse a Collazo padre y quedarse con esa posición. Allí están faltando solamente un par de vueltas para que se termine esta competencia de titulares y esperar qué iba a pasar con la segunda competencia del día. Allí va Pablo Monte con el auto 21, que fue desparejo a lo largo de la temporada. Tuvo buenas y tuvo algunas malas también en su performance. Pero bueno, así son las carreras, como quien dice, ¿no? Allí va Vargas y Collazo, que venía con Pablo Monte arrimando cada vuelta un poco más a la posición de Collazo para quedarse con el cuarto lugar. Fíjese la ventaja de Federico Luque, que ya está en la recta de atrás, a mitad de la recta de atrás, cuando aparecían recién Alborsen y Vargas allá al fondo. Así que bueno, igual entretenida la carrera como siempre del Turismo Pista Santacruceño, y al ser final de campeonato la expectativa de lo que podía pasar con cada uno de los pilotos y ver cuánto había que sumar o no sumar en la segunda carrera. Pero ya estaba casi prácticamente todo liquidado para que el campeón fuera bajado de la bandera. Primer triunfo de Federico Luques, espera muchos más, por supuesto, eso fue lo que nos dijo en la nota, y el resto de los pilotos, ahí va aflojando Alborsen para que Vargas se quede con la segunda posición, y ahí viene Pablo Monte detrás de Collazo, que tenía el recargo, y ahí estaba. Federico Luque es el ganador, segundo Agustín Vargas, tercero Brian Alborsen, cuarto Pablo Monte, Pablo Collazo quinto, sexto Julio Collazo, Alberto Mayada séptimo, todos con 13 vueltas. 10 vueltas para Emiliano González, 5 para Martín Mayorga, Enrique Cárcamos 3 y Martín López una sola vuelta. Agustín, en esta carrera complicada me parece de todas maneras, a pesar de que el resultado sigue siendo bueno. Sí, lindo resultado. Agradecer a Brian que me dejó pasar a lo último. Todavía creo que todavía estamos con posibilidades de campeonato, así que bueno, nada, bien, la verdad que buen ritmo al principio y después con el pasar de las vueltas empezó a levantar un poco de temperatura y empezó a caer un poco el ritmo. Y ya sobre el final venía mal y bueno, nada, dejo pasar a Brian y bueno, era tratar de terminar, pero ya venía mal y bueno, pensé que el momento se iba a parar. Pero bueno, por suerte nos dejó llegar y bueno, como ya te digo, agradecer a Loren que nos dejó pasar al final. Bueno, todas las carreras hay que correrlas, dicen, ¿no? Porque en definitiva ahora te arrimaste de vuelta para la carrera de mañana. Seguro, vi que Emiliano tiene un problema, que nos deja pasar, así que... Estaba rompiendo el motor. Sí, así que bueno, me imaginé que algo le pasaba, así que nada, a esperar a mañana, a ver qué pasa, que las carreras son largas y hay que terminarlas, así que nada, ver mañana, ver a ver qué es lo que pasó, qué se rompió, si es que se rompió algo y bueno, a esperar a mañana. Seguro, ¿a quién se lo dedicamos? No, como siempre, a toda la gente que nos da una mano, a todo el equipo, a todos los sponsors, un saludo a mi novia y bueno, como siempre, agradecer a todos los que siempre nos dan una mano de una u otra forma. Lo mejor para mañana. Dale, gracias, Tuki. Fede, redondo todo hasta acá. Clasifica, ganaste la carrera, falta una todavía, pero bárbaro. Bueno, buenas tardes para todos, gracias por la nota. Sí, salió redondo todo, era lo que veníamos buscando ya hace mucho. Y bueno, hoy se dio y contentísimo, ¿no? Seguro, bueno, unas 3-4 primeras vueltas donde estuvieron apretados, pero después fuiste sacando diferencia. Sí, no largamos del todo bien, quedó medio pegado Emiliano y bueno, dimos todas las vueltas a fondo, así que dejamos lo que teníamos. Y bueno, agradecerle al equipo acá, este loco que está acá, que se labura todo, a Lucas, a Pupi, a la Lan, a todos los que nos acompañan. Un beso enorme para Marcos también, que siempre nos ayuda y nada. Hoy un auto contundente realmente. Sí, venimos todas las fechas venimos así. No dejamos nada al azar nunca, así que nada, se ven los resultados de lo que ponemos en pista, ¿no? ¿Se puede esperar lo mismo para la segunda? Sí, para mañana va a echar todo Marcos, un pilotazo. Bueno, mandarle un beso a él y agradecerle que aceptó la invitación de correr conmigo, así que nada, estamos tranquilos. ¿A quién se lo dedicamos? Y nada, se lo dedicamos a mi viejo, a todo el equipo, a mi novia que es el cumpleaños triunfo hoy. Sí. Primera, esperemos que vengan más, así que nada, bueno,
muchísimas gracias por la nota y nada. Disfrútalo, amigo. Dale, muchas gracias. ¡Vamos, mierda! Emiliano, bueno, sufrido fin de semana, pero objetivo cumplido. Sí, la verdad es que muy contento, se cumplió el objetivo, el 1-2 para el equipo. Y bueno, sí, lamentablemente ayer se rompió el motor y no pudimos llegar, que era el objetivo, pero bueno, con los puntos que teníamos ya nos daba para el campeonato. Seguro, bueno, un año bueno también. Sí, excelente, la verdad es que si no hubiese sido por esta última carrera, llegamos en todas, ganamos varias. Nuestra peor posición fue la de ayer, si no hubiese sido un tercer puesto, o sea, hicimos un año muy regular, sumamos muchos puntos y bueno, sumamos lo que queríamos, que era el 1-2 para el equipo y bueno, muy contento por los resultados, por el equipo que se laburó un montón, por el año de Fede que fue su primer año y la verdad que anduvo excelente, pudo ganar, así que nada, muy feliz por eso. Bueno, ¿qué pasa con el futuro? La verdad que no hemos hablado nada, así que nada, no te puedo decir nada porque no se ha tocado el tema, así que lo charlaremos mediante un asado de qué hacemos. Era el objetivo de principio de año, ¿no? Cuando vinieron para que Fede se sume, vaya aprendiendo, vaya también sacando conclusiones y vos al uno, y se dio. Sí, o sea, la idea era pelear el campeonato, obviamente, y bueno, lo logramos, así que Fede aprendió rapidísimo, así que nada, re contento por el trabajo que hicimos con el auto nuestro, con el auto de Fede, el negro aprendió enseguida que empezó a clasificar bien y bueno, y ayer se ganó un carrerón y bueno, ya lo deja muy bien parado para lo que viene. Seguro. ¿A quién se lo vamos a dedicar? Y bueno, a todo el equipo, que es lo que le han laburado para esto, ¿viste? A Enrique, a Lalán, a Luca, a Pupi, que siempre me olvido mandarle saludos, así que ahora se va a poner contento. Y obviamente a Gustavo, que es la cabeza de todo esto, a toda su familia, que logramos el objetivo, así que bueno, esto se lo dedico exclusivamente para ellos, que cumplimos. Bueno, felicitaciones, disfrutalo y por supuesto que el 23 sea buenísimo también. Bueno, ojalá vamos a ver qué hacemos y bueno, felices fiestas para todos y bueno, déjame agradecer obviamente a mi familia, que siempre desde Pibó está presente, a Cielo, mi novia, que siempre me bancan todas y bueno, ojalá que todo siga bien. Buenísimo, disfrútalo. Dale, muchas gracias a todos. Este espacio es auspiciado por Sanco Seguros, Organización Posada, en Presidente Alfonsín 327, teléfono 427-120. Sucursal Atención de Siniestros en Perito Moreno 388, teléfono 431-597. Sanco Seguros, Organización Posada, Río Gallegos. Kimba Minuto y Kimba Repuestos. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones con el servicio de siempre para vos y tu auto. Cambios de aceite de motor, de caja y diferencial. Cambios de filtro de aceite, aire y combustible. Engrase, líquido refrigerante y pastillas de freno. Escobillas para todas las marcas. Reserve turnos. Kimba Repuestos, Peugeot y Citroën originales y con envíos al interior. Te esperamos en Vélez Sarsfield 384, Río Gallegos. Polideportivo Díaz, canchas de alquiler de fútbol y de pádel. Escuelita de fútbol del Club Juventud Unida con los mejores profesores, Gerson y Carlos Holguín. Inicio en marcha. Informes e inscripciones al teléfono 2966 38 17 17. Instalaciones a entrenar. Pedidos de turnos al 2966 70 18 70. Juan Barc, esquina Río Grande. Polideportivo Díaz. Oxígeno Patagónico, servicio de recarga de matafuegos, oxígeno medicinal, todo tipo de gases industriales, todo para soldaduras y además elementos de seguridad industrial. Visítenos en Maipú 1097 de Río Gallegos o en San Martín 2081 en la localidad de Perito Moreno. Teléfonos 02966 420 055, 431 652.
Celular 02966 60 21 43. Email oxígeno@infovía.com.ar. Oxígeno Patagónico, a su servicio. Rectivial SRL tiene más servicio para sus clientes. Ahora, balanceo electrónico de cigüeñales y cárdanes y además alivianado y equilibrado de bielas, lavado de motores y piezas de desarme. Rectivial SRL, con la atención de siempre. En Santa Fe 1180, teléfono 442-471, 442-548, Río Gallegos. Fiambrerías El Francesito, la mejor variedad en fiambres y quesos, la mejor calidad, los mejores precios y por supuesto la mejor atención. Visítanos en Perito Moreno, esquina Mariano Moreno, Avellaneda, casi Sarmiento, y en nuestra nueva sucursal, El Francesito SAS, en Maipú 490, casi esquina Salta. Teléfonos 02966 432 367 y 02966 427 334. Todos vamos a Fiambrerías El Francesito. En Peisa, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción. Distribución en Santa Cruz. Suministros Pablo Monte. Avenida San Martín 2090, Río Gallegos. José Luis Baños SRL. Todo para la construcción. Cemento, hierro, chapas, aberturas, termotanques, calefactores, cocinas, sanitarios, agua, gas, herrajes, herramientas, máquinas y bazar. José Luis Baños SRL. Materiales y ferretería. Visítanos en nuestras renovadas instalaciones en Avenida Gregores 113 de Río Gallegos. Teléfono 02966 42 22 40. Atendemos con todas las tarjetas. Miguelito Automotores. Compras, ventas con financiación propia. Comunicate a los teléfonos 02966 420 968, 15 64 67 94, 15 27 88 36. O vení a visitarnos a Hipólito Yrigoyen 330 o a Hipólito Yrigoyen 143. Te esperamos. Matafuegos, ferretería y oxígeno El Fuerte. Todo lo que busque y más. Herraje para el campo, herramientas especiales para mecánicos, herramientas eléctricas, ferretería industrial para empresas, motosierras y cadenas para todas las marcas. Trabajamos a pedido. Consulte con su comisionista, despachamos contra reembolso. El Fuerte, cada día más fuerte. Corrientes 287, Telefax 428-43, 423-293, Río Gallegos. Gomería La Ruta, servicio integral, auxilio mecánico, autoelevador, freno, masas, electricidad. Estamos en Necochea, esquina Alberto Juan Barc, de lunes a lunes de 8 a 22 horas. Celular 02966 55 23 44 o 58 42 37. Email laruta.serviciosespeciales@hotmail.com. Río Gallegos.
por tu humildad, por tu compañerismo, por tu fuerza de voluntad, por todo lo que hiciste para superar un montón de cosas. Por todo esto, el Automóvil Club Río Gallegos y los chicos te entregan este recordatorio. Muy bien, grilla de largada para la Turismo Pista Santacruceño, en este caso para la final de invitados en esta séptima fecha. Marcos Ortiz con el auto de Federico Luques también en la primera posición, seguido de Agustín Orellana, tercero Ariel Micheletto, cuarto Tiago Martínez, quinto Iván Alberoni, sexto Walter Mayorga. En el séptimo lugar de la competencia Leandro Almonacido, octavo Gonzalo Sánchez y noveno Tomás Fernández. De los 11 originales, 9 fueron los que participaron en esta competencia. Marcos Ortiz con el vehículo de Federico Luques, Orellana Agustín con el de Emiliano González, Ariel Micheletto con el de Martín López, Tiago Martínez con el de Alejandro Mayada, Iván Alberoni con el de Pablo Monte, Walter Mayorga con invitado de Martín Mayorga, Leandro Almonacida invitado de Agustín Vargas, Gonzalo Sánchez de Brian Alborsen y Tomás Fernández, el histórico Tomás Fernández, que participara ya en la 2000 en algún momento con el auto de Julio Collazo en esta competencia. Estaba entretenida esta competencia también, que en este caso se corrió a 10 vueltas y hubo novedades, percances lamentables, porque en definitiva, más allá de la participación que tuvo en la 1600 con triunfos, Tiago Martínez fue protagonista de un golpazo realmente, y que lo vamos a estar viendo en instantes nada más. Mientras tanto, en la punta de la carrera, Marcos Ortiz con el vehículo de Federico Luques marcaba el rumbo, Orellana con el de Emiliano González venía segundo, tercero Ariel Micheletto, y ahí venía la sumatoria de los pilotos que estaban en la lucha. Estaba Tiago Martínez cuarto, por detrás venía Iván Alberoni con el vehículo de Pablo Monte para esta carrera, que también mostró 4 o 5 vehículos en la pelea de la primera posición, luego 3 para lo que era el resto de los puestos de la carrera. Vemos cómo Marcos Ortiz está con una leve ventaja, Ariel Micheletto tercero en este instante, Tiago Martínez cuarto, quinto Iván Alberoni con el vehículo de Pablo Monte, y aquí se iba a producir la situación, ¿no? Un leve toque, fíjese que la verdad que la imagen lo muestra, es un leve toque, pero en la recta principal lo toca a Tiago Martínez, quien se va contra el muro de contención, y la verdad que quedó el coche bastante destruido, pero gracias a Dios el piloto salió indemne de esta acción, ¿sí?, que se pudo ver en esta competencia. En la próxima vuelta va a ser justamente los sucesos. Allí viene Iván Alberoni tratando de pasarlo precisamente a Tiago Martínez, que manejaba el auto de Alejandro Mayada, y bueno, las cosas se complicaron lamentablemente, y esto hizo que se parara la competencia, se largara, y finalmente la suma de tiempos dio la clasificación final. Pero lo bueno, más allá del golpe y un auto que quedó destruido, es que Tiago Martínez, que había sido protagonista de la 1600, salió indemne. Gracias a Dios no tuvo dificultades, con un Marcos Ortiz que marcaba la punta, el auto verde de Federico Luques,
con un Agustín Orellana que se subió a ese auto de Emiliano González y tuvo un rendimiento realmente muy bueno. Lo tuvo cortito durante toda la carrera, justamente a Marcos Ortiz. Allí lo vemos al Thiago, pasándolo a Ariel Micheletto, ahí está la punta. Y acá viene el toque, apenas, fíjese que es imperceptible prácticamente ese movimiento y lo suficiente para sacarlo de la pista y tener ese golpe contra el paredón. Fíjese allí, ahí apenas, fue un roce y sin embargo trajo toda esta consecuencia, un auto destruido con un Thiago Martínez que, gracias a Dios, repetimos, salió indemne. Ahí vimos con las puertas abiertas y cómo se baja Thiago tras este tremendo golpe y marca que está todo bien. Más allá, obviamente, del percance, allí vemos nuevamente la acción. Se cruzó toda la pista este vehículo de Mayada, con un Thiago Martínez que la verdad que se habrá sorprendido por esta acción que Iván Alberoni lo toca apenas con el auto de Pablo Monte, el titular. Bueno, estas cosas que van pasando en las carreras, ¿no? Lamentable porque nadie lo quiere, seguramente Iván debe estar con una culpa importante porque nadie busca que pasen estas cosas, ¿no? Pero bueno, allí estaba la situación y un Thiago que se bajó de ese auto diciendo que estaba todo bien en lo que respecta a su salud principalmente. Ahí está el vehículo de Alberoni que no participó, hubo una nueva largada y no participó de la clasificación final. Allí está la bandera roja que marca el final de esta primera parte de la competencia. Había que limpiar, había que sacar el vehículo obviamente allí en la recta principal y este es el estado en que quedó, fíjese, la rueda trasera, todo roto y con estos importantes golpes que tuvo la categoría. También el tren delantero. Bueno, en fin, estas cosas que suelen pasar y que en definitiva nadie las espera. Pero bueno, fierros son fierros, a los autos se arreglan y como dijimos, lo bueno es que el piloto está en buenas condiciones físicas. Allí vemos la largada, ya los vehículos se van aprestando para hacer el segundo lanzamiento, la limpieza del lugar para que esté todo en condiciones nuevamente para poder largar la competencia. Marcos Ortiz con el vehículo de Federico Luque, el verde, en la primera posición. Fueron pocos los vehículos que quedaron finalmente en esta final de invitados del TPS. Fíjese, allí va los 5 o 6 vehículos quedaron finalmente para esta segunda parte de la competencia con Marcos Ortiz mandando las posiciones, seguido Agustín Orellana, así estaba nuevamente en la lucha Ariel Micheletto para esta largada. Martín Mayorga se fue acomodando, Walter Mayorga se fue acomodando también allí en esta segunda parte de la carrera, quedándose obviamente con un buen puesto al final de la competencia. Gonzalo Sánchez venía con el vehículo de Brian Albersen para cumplir también con su carrera. Pero bueno, Iván Alberoni no participó de esta carrera, hizo las 2 vueltas que se marcaron, lo mismo que Thiago Martínez. Gonzalo Sánchez con el vehículo finalmente de Brian Albersen dio 5 vueltas. Ariel Micheletto también hizo abandono de la competencia ya por la vuelta número 7 de esta carrera y fueron 5 los pilotos que finalmente cumplieron con los 10 giros para cumplimentar todo esto en 12 minutos 201 milésima. El mejor registro fue para Marcos Ortiz en esta ocasión, que aunque lo trajo muy cortito Agustín Orellana, el piloto campeón de 1300 y 1600 de este 2022. Y como dijimos, Walter Mayorga se fue acomodando, allí venía tercero todavía Ariel Micheletto para hacer abandono allá por la 7ª vuelta de la carrera. Y venía
también Gonzalo Sánchez todavía en competencia, ¿eh? Son las primeras vueltas de esta carrera y las cosas con un Leandro Almonacid que venía con el auto de Vargas padeciendo porque ya le habían sacado ventaja y no pudo finalmente arrimar a la pelea de los primeros puestos, pero de todas maneras culminó en la cuarta posición, ¿eh? Mientras tanto, bueno, vemos aquí como Orellana lo trata de darle alcance a Marcos Ortiz, que hizo una carrera bárbara también. Un Marcos Ortiz que participó como piloto invitado, no hizo presencia en la Turismo Pista Santacruceño esta temporada, y bueno, demuestra que está intacto, obviamente, con sus condiciones, ¿no? Pero bueno, cosas que van pasando, descansos que se quieren tomar y obviamente otras actividades hacen que hoy por hoy, por ejemplo, Marcos Ortiz no esté presente en las competencias, ¿eh? Pero bueno, allí están las cosas con Tomás Fernández, que venía con el auto negro también, en lucha con Leandro Almonacid para ver quién se quedaba con una mejor posición. Aquí vemos cómo Micheletto va perdiendo posición con Mayorga, con Walter Mayorga, y hace abandono de esta competencia ya por la vuelta número 7. Aquí lo vamos a ver entrar haciendo abandono de la competencia. Venía en buen ritmo, con un Martín López que también no hizo su carrera de la titulares, una sola vuelta dio, lamentablemente. Quedaron frustrados los sueños de este año de pelear, por lo menos insertarse en un podio en esta temporada 2022. Cortito lo traía Orellana a Marcos Ortiz, Walter Mayorga ya venía tercero, cuarto Leandro Almonacid, que venía en lucha con Tomás Fernández para cumplimentar las 10 vueltas, ¿eh? Le dijimos 12 minutos, 201 milésimas fue lo que tardó esta competencia en ponerle fin. Con esto, obviamente, y lo que había pasado en la carrera de titulares, el campeón fue finalmente Emiliano González con 150 puntos y medio. El segundo, tras esta competencia y la suma, Federico Luques con el auto que ganó esta competencia con 118 puntos y medio, y de esta forma se quedó con el 2 del ranking para el año que viene. Y tercero, bueno, Agustín Vargas con 105 puntos y medio, fue lo que quedó como resultado final de esta competencia entre titulares en la primera carrera y esta final de invitados en la segunda. Se mantuvo al frente Marcos Ortiz para darle buenos puntos también a Federico, que logró con esto la segunda posición en el ranking anual. Orellana viene, la verdad que de la 1003 a la 1006 subirse al TPS tiene sus condicionantes y lo hizo de muy buena manera, Lo trajo realmente cortito a Marcos Ortiz con un Walter Mayorga que venía en la tercera posición, bastante mucho más alejado de lo que pretendía seguramente al respecto de esta competencia. Y mucho más lejos todavía quienes arribaron en la cuarta y quinta posición, Leandro Almonacid y Tomás Fernández, para la bajada de la bandera. 16 pilotos participaron finalmente de la Turismo Pista Santacruceño en esta final de campeonato. Allí está, bajada de bandera, triunfo de Marcos Ortiz, segundo Agustín Orellana, en una buena presentación y el lamentable accidente que pudimos apreciar de Tiago Martínez, que de esta manera también había cerrado su participación en este fin de semana de carreras, habiendo participado de las dos finales que tuvo la 1600, siendo el triunfante. Así quedó la competencia. Marcos Ortiz en ganador, segundo Agustín Orellana, tercero Walter Mayorga, cuarto Leandro Almonacid, quinto Tomás Fernández, sexto Ariel Micheletto con 7 vueltas, octavo Gonzalo Sánchez con 5, Tiago Martínez 2 vueltas, lo mismo que Iván Alberoni para el final del Turismo Pista Santacruceño.
Felicitaciones, triunfo en la carrera de invitados. La verdad que estuvo muy peleada. Sí, la verdad que estuvo re peleada con Agustín, venía ahí a fondo, me traía cortito todas las vueltas y bueno, tratando de no equivocarme, sabía dónde yo mejoraba un poquito, yo era más rápido en la 2. Él me achicaba después en la chacra y un poquito en los frenajes, pero bueno, traté de mantener esa diferencia y no cometer errores. Seguro, muy entretenida. Estuvo linda, la verdad que bueno, no sé cómo estuvo el resto atrás y una lástima lo del choque de Thiago, pero por lo menos para nosotros estuvo entretenida. Seguro. Bueno, ¿qué pensamos para el año que viene? No, por ahora nada, estamos descansando un poquito del automovilismo. Como decía antes, correr me encanta, pero a veces tenés que laburar con el auto tanto tiempo y son muchas horas que uno invierte en el auto de carrera y bueno, ya por ahora quiero hacer otras cosas. ¿A quién se lo dedicamos? Bueno, a todo el equipo de Gustavo que me invitaron, la verdad que fue un orgullo, un honor estar con ellos. Siempre fuimos rivales y que me invite a correr con su hijo, la verdad que me puso muy contento. Muy bien, hasta aquí llegamos con esta edición de RPM. Le agradecemos como siempre la atención dispensada. La próxima semana tendremos las alternativas que dejó la categoría 1300 centímetros cúbicos en este final de campeonato con la consagración de Agustín Orellana como campeón de la categoría. Le deseamos una feliz Navidad nuevamente y que lo pasen realmente muy bien. Gracias por la atención dispensada. Que tengan una muy buena semana.